Muy buenas noches, amigas y amigos. Mi nombre es Manuel López Sáenz. Estamos iniciando la transmisión número ya 23 del contenido denominado Ciberterritorio Informativo, un espacio por la promoción de una cibercultura para el consumo y producción de contenido inteligente en la red. Hoy, 22 de enero del 2019, son ya las 10 de la noche y estamos iniciando. Bienvenidas, bienvenidos a todos que se vayan incorporando y que nos regalen, como siempre, el favor de su presencia, de su compañía. Muy buenas noches por ahí. Veo a Perla Mérida, Eli Torres, algunos otros, Mateo Suri, que se están incorporando. Bienvenidas, bienvenidos todos. El día de hoy, después de un fin de semana pues bastante ajetreado por estos acontecimientos que a todos nos han tenido atentos, la terrible explosión. Buenas noches a la maestra Raquel Bárcena, a Carmen Ortega, bienvenidas, bienvenidos que se incorporan a la transmisión. Pues estos acontecimientos ocurridos en el estado de Hidalgo, propiamente en el municipio de Tlalhuelipan, en donde pues ocurrió una explosión en una toma clandestina y que pues ha tenido tanto a la sociedad mexicana como a los medios de comunicación y propiamente al gobierno de Andrés Manuel López Obrador pues ocupado durante todo el fin de semana y el inicio de esta semana. Pues la agenda de presidencial pues se ha visto orientada a atender a las víctimas de estos terribles acontecimientos. Y bueno, en ese sentido pues tenemos contenidos desde luego que abordan el tema en cuestión, el tema al que nos estamos refiriendo. Por supuesto también hay otros elementos que tienen que ver con la respuesta del gobierno frente a estos acontecimientos, no solo en materia de continuidad y reforzamiento de la seguridad a lo largo de pues los más de 10,000 kilómetros de ductos que hay en todo el país, sino también la vigilancia por tierra, por aire, de las tomas clandestinas y desde luego lo que caracteriza la política de este gobierno en materia de seguridad, que tiene que ver no solo con el combate a la delincuencia, sino también la atención a las causas de la delincuencia. Hoy se anuncia un programa de reforzamiento del bienestar en las comunidades a lo largo y ancho del país, en donde está arraigada esta práctica del llamado huachicol, el robo de combustible. Entonces tenemos contenidos al respecto. Hashtag tragedia anunciada en el caso de la explosión en Tlalhuelipan. Hashtag bienestar contra huachicol como medida de atención a las necesidades de la población más vulnerable, víctima o secuestrada por la delincuencia organizada en torno a la práctica de este delito, el robo de combustible llamado huachicol. Hashtag avanza Guardia Nacional. Hashtag economía en 45 días, obviamente a la evolución, al desempeño económico en nuestro país durante estos primeros días del nuevo gobierno, y la acostumbrada sección hashtag agenda me canso ganso. Pues antes de iniciar con la revisión de los contenidos, recordar que el día de ayer ya ocurrió la segunda transmisión del contenido Ciberterritorio Socioemocional a cargo de Ángeles Dávalos, el cual ya se está transmitiendo, se estará transmitiendo todos los lunes a las 9 de la noche. Y también recordarles que este viernes tendremos la primera transmisión del tercer contenido desprendido de este espacio ciberterritorial, que es el contenido Ciberterritorio Bohemio, un espacio por la promoción de la cultura y el sano esparcimiento. Tendremos una invitada especial sorpresa para inaugurar estas transmisiones, que como ya comentamos estarán llevándose a cabo el viernes último de cada mes a las 9 de la noche. Iniciamos entonces. Pues bueno, amigas y amigos, vamos a iniciar con los contenidos
de esta transmisión. Hashtag tragedia anunciada. Y bueno, retomamos este artículo del periódico La Jornada, firmado por supuesto por San Juana Martínez, la periodista San Juana Martínez, publicado el día domingo 20 de enero de este año. Es una entrevista que se realiza a la periodista Ana Lilia Pérez, quien se ha especializado en los últimos 10 años por lo menos en pues la investigación de la corrupción en Pemex asociada a este tema del robo de combustible, del robo de hidrocarburos llamado huachicoleo. Y bueno, la nota dice: una desgracia anunciada, en palabras de la periodista investigadora Ana Lilia Pérez. Los fallecidos, los heridos, esta gente, dice Ana Lilia, a pregunta expresa de la periodista San Juana Martínez, es el eslabón más débil dentro de la estructura del robo de combustible. Y es que en estos días posteriores a la tragedia del día viernes, la explosión del ducto de esta toma clandestina en donde se encontraban pues mucha gente, calculan que poco más de 600 personas estaban ahí. Evidentemente la vigilancia que estaba destinada a este tramo del ducto y el reporte de la toma clandestina pues fue insuficiente. 25 elementos del ejército mexicano que difícilmente podrían haber contenido a esta gran cantidad de personas que ya se sabe ahora fueron convocadas por redes sociales, seguramente por los grupos asociados a la práctica del robo del combustible, el huachicoleo, y que fueron asusados para ir a esta toma y a llevarse la gasolina. Poco más de 600 personas decíamos, 25 efectivos del ejército mexicano, algunos efectivos de la Policía Federal, quienes advirtieron del enorme riesgo que estaban corriendo estas personas al acercarse ahí, con gran cantidad de movimiento, con ropa sintética que es fácil de incendiarse, de quemarse. Algunos, se dice, estaban llamando por teléfono, otros estaban fumando. Es decir, el riesgo estaba latente y en cualquier momento podía ocurrir lo que finalmente ocurrió, la explosión. Había personas que llevaban incluso a menores de edad cargando, lo cual nos habla pues de una profunda insensibilidad y responsabilidad respecto a los altos riesgos que estaban corriendo ahí todos los que se acercaban a la toma. Finalmente estuvieron llevando algo de combustible hasta que ocurrió la tragedia. Y en medio de esto, o posterior a esta explosión, pues hubo varias reacciones en los medios de comunicación, en las redes sociales, en las cuales pues se culpaba de un lado al gobierno, de otro lado a las autoridades locales, de otro lado pues a los delincuentes, de otro lado a la irresponsabilidad de la ciudadanía. Incluso había pues una serie de reclamos a las personas que estaban ahí. Evidentemente caen en un error, en una irresponsabilidad, en una negligencia, pero también, como lo apunta Ana Lilia Pérez en la entrevista hecha por San Juana Martínez, los fallecidos, los heridos, esta gente es el más débil eslabón dentro de la estructura del robo de combustible. En muchas comunidades de México, señala Ana Lilia Pérez, grupos criminales obligan, esto hay que subrayarlo, grupos criminales obligan a los ciudadanos a participar en el robo de combustibles, y se debe investigar si este fue el caso en la tragedia de Tlahuelilpan. Yo estoy buscando en internet porque uno de los aspectos que se ha mencionado es el tema de la pobreza, de la falta de recursos, de oportunidades, y por lo menos en la información que pude encontrar de la localidad, no es precisamente Tlahuelilpan una de las localidades más pobres del estado. De hecho, el nivel de desarrollo es de bajo a medio. Entonces, la actividad, hay una fuerte actividad de agricultura, hay algunos comercios. No necesariamente es el tema de la pobreza lo que está detrás de estas circunstancias, pero evidentemente es un factor que no podemos dejar de lado. Decíamos, en muchas comunidades, apunta la periodista, el crimen organizado asociado al robo de combustible y que también tiene nexos en algunos casos con el narcotráfico, obligan, incitan,
manipulan a la gente para que participe en el robo de combustible o se le cobra incluso un derecho de piso a quienes se acercan, un derecho de piso para poder pasar con su garrafón, su cubeta, su recipiente y poder llevar algo de gasolina de la toma que inicialmente pues extrajeron, explotaron estos grupos delincuenciales. Hablé con una mujer, continúa la periodista, que estaba pidiendo asilo político en Estados Unidos por esto, como un botón de muestra de lo anteriormente señalado. Es el primer caso de asilo por huachicol en los Estados Unidos. Ella iba huyendo de su pareja, quien es un huachicolero del estado de Guanajuato. Quienes menos ganan, se dice, es la gente de las comunidades que va a recoger el combustible que queda, porque hay que decirlo también, se les hace partícipes o se les obliga en muchos de los casos a participar en el robo. Lo cierto es que ya hubo una explotación de los ductos en términos de la extracción del combustible, ¿no? Explica la periodista que la negligencia que hubo durante los últimos sexenios, esto también hay que subrayarlo, los últimos sexenios en donde ya habían ocurrido también muchas explosiones, había muertes, había una serie de situaciones consecuencia de esta ejercicio o de esta práctica delictiva, y lo cierto es que no se actuó con la contundencia que se está actuando en este momento y tampoco hubo la difusión tan extensa de este fenómeno como está ocurriendo en los últimos días, evidentemente más por cuestiones políticas que por situaciones de interés periodístico o de sensibilidad con el sector de la sociedad que es presa de esta práctica delincuencial o de estos grupos delincuenciales, ¿no? La negligencia, entonces decíamos, durante los últimos sexenios para atender el problema ha dado como resultado el aumento de las víctimas. A medida que creció el robo de combustible, de ser una práctica hormiga a volverse el principal botín del crimen organizado, también se vinculó a muchas comunidades como un efecto letal. Este es el rostro más vulnerable y vulnerado de todo el espectro criminal, la gente que vive en las comunidades que a lo largo y ancho del país pues están identificadas por un alto nivel o una alta actividad en cuanto a la extracción de combustible. Afirma Ana Lilia Pérez que antes de las de Tlahuelilpan había habido decenas de víctimas más por el robo de combustibles. Hay muchas otras víctimas de los últimos años como trabajadores que denunciaron lo que estaba ocurriendo, que este sería, digamos, otra cara de la moneda, todos estos años, y fueron desaparecidos, fueron probablemente ejecutados, fueron despedidos, sin ninguna indemnización, y bueno, cuando permiten la operación criminal en esta industria se están jugando con la vida de los trabajadores. Esta escena, dice y continúa en la entrevista Ana Lilia Pérez, entrevistada por San Juana Martínez, esta escena de Tlahuelilpan se repite en muchas zonas del país, pero ahora es más lamentable, desde luego por el número de víctimas que, hay que decirlo también, pues ya a este momento está llegando a poco más de 90 personas que lamentablemente han perdido la vida. Esto es el resultado del cúmulo de negligencia y encubrimiento de este delito que creció involucrando a las comunidades durante ya varios sexenios. Esa era una toma clandestina y manipulada, el caso de la que estalló finalmente en Tlahuelilpan. Cuando se hace una toma, primero la ordeñan y a la vez se convoca a la gente, lo que decíamos de las comunidades, para que participen en el robo. En Puebla, por ejemplo, que es otro de los estados con alto nivel o índice de huachicoleo en el país, se le cobra a la gente por entrar a recoger combustible como un peaje, como un derecho de piso para llevarse lo que queda de una toma clandestina ya explotada. ¿Quién es el responsable entonces de la tragedia?, pregunta San Juana Martínez. Al respecto, Ana Lilia Pérez señala, cuando se habla de responsabilidades es necesario ser muy cautos. Hay que cuidar o evitar los juicios de valor. Primero se requiere un peritaje, por supuesto, eso dará la causa de la raíz. El opinar sin esos resultados, desde luego, es irresponsable y apresurado. Lo que hay que ver son los escenarios,
las circunstancias. El resultado determinará el nivel de responsabilidad de cada uno, desde quienes hacen la toma, en las circunstancias que se hizo y lo que finalmente provocó el siniestro. Se responsabiliza al ejército, apunta San Juana Martínez, que estaba ahí y no actuó. Al respecto, Ana Lilia Pérez responde: no se puede hacer un juicio tan reduccionista y señalarlos porque no actuaron. Se tiene que analizar las circunstancias, y el gran problema es todo el contexto en que se tiene a esas comunidades. El huachicolero llegó a suplantar al narcotraficante. Este es otro aspecto muy importante. Se dice, en este caso por una investigadora especializada en el tema, que es Ana Lilia Pérez, que en la práctica del robo de combustible llegó a ser una actividad paralela del crimen organizado, propiamente los narcotraficantes, o incluso en algunos momentos, quizá por el tema del combate al narcotráfico o por algún otro factor que no se tiene identificado con precisión, pero llegó a ser un sustituto, el robo de combustible, por lo menos temporal, un sustituto de la actividad del narcotráfico en algunos grupos del crimen organizado. De ese tamaño y de ese nivel en materia de articulación, de complicidad y desde luego de ganancias económicas es el tema del huachicoleo. Era una tragedia anunciada, apunta Ana Lilia Pérez, tan anunciada que previamente en ordeñas y tomas mal manipuladas ya había habido muertos. Un ducto es una instalación de alto riesgo, por eso está prohibido construir, manipular o excavar en torno a ductos. Este es un aspecto que ojalá las comunidades que están cerca de los ductos y de las tomas clandestinas tomen esta terrible, esta trágica lección que nos ha dejado la explosión en Hidalgo, para que no se expongan y no expongan incluso a sus propios hijos, como ocurrió en esta ocasión. ¿Qué circunstancias llevaron a la gente a estar ahí? Eso es lo que se debe analizar a fondo. ¿Fue su propia circunstancia de pobreza, a pesar de saber que se corre riesgo, o bien participaron por presión del crimen? Se pregunta la reportera Ana Lilia Pérez. Y bueno, se afirma que todas las tomas clandestinas son coordinadas. Todo está perfectamente coordinado. Se llama y dicen que van a cargar, y se organiza todo porque se sabe que habrá una sustracción y que va a llegar la gente. Hacen el anuncio, como ocurrió en este caso. Se convocó a la gente a través de WhatsApp, a través de redes sociales. A los propios huachicoleros les convenía que hubiera una tragedia, pregunta San Juana Martínez, y Ana Lilia Pérez señala: no puedo opinar al respecto, es muy delicado. Lo que sí creo es que hay una resistencia muy grande para abandonar este negocio porque les resultó más redituable que el de las drogas, ¿no? Este nuevamente es un aspecto que no podemos perder de vista, amigas y amigos. Y bueno, la periodista, que por cierto lleva más de 20 años, decíamos al inicio, por lo menos una década, pues más de 20 años investigando la corrupción interna en Pemex, ya ha escrito varios libros, entre ellos Camisas Azules, Manos Negras, el saqueo de Pemex desde Los Pinos, y últimamente el libro Pemex RIP. El robo de combustible, dice, viene desde Carlos Salinas de Gortari. Aquí en emisiones anteriores hemos señalado esto. Recientemente estuve también en el programa de Radio Universidad del Centro de Investigación y Posgrado en Estudios Socioterritoriales de la Universidad de Guerrero. Me entrevistó por ahí un buen amigo que nos acompaña también en las transmisiones, José Luis García, y comentábamos este aspecto. Los principales capos del robo de combustible han estado en los últimos sexenios en nuestro país, en la presidencia de la República, al interior de Pemex, y también relacionados con el crimen organizado, y desde luego también con empresas internacionales relacionadas con la venta, la producción y venta, distribución de hidrocarburos. El robo de combustible entonces viene, dice Ana Lilia Pérez, desde Carlos Salinas de Gortari y luego con Ernesto Zedillo. En una intensidad mayor empieza a crecer dentro de la industria petrolera. El ordeñar barcos, pipas, era algo del entorno petrolero. Pero, por ejemplo, dice Ana Lilia, con Vicente Fox empieza la modalidad de toma clandestina. Por ahí ha estado muy activo en redes sociales el expresidente Fox,
Pues aquí hay un señalamiento puntual. Justamente en su sexenio es donde empezó a crecer con mayor claridad el tema de las tomas clandestinas. Con Felipe Calderón esta crece más, pero empieza la incorporación de cárteles de la droga en este negocio. Entonces ahí ha habido, por lo menos en los últimos 2 sexenios panistas, el sexenio de Carlos Salinas, que alimentó la corrupción al interior de Pemex y que fue artífice junto con su secretario de Hacienda, Pedro Aspe, de la paraestatal Pemex Internacional en los Estados Unidos, que después decíamos en programas anteriores fue entregada a Shell en el contexto de la reforma energética, y que ahí hay también una línea que considerar en el análisis del robo de combustible y la venta de este. Entonces, pues fíjense, aquí se identifica a Fox, a Calderón, asociados al tema del huachicoleo, uno por el crecimiento de las bandas que se dedican a piquetear, vamos a decirlo así, los ductos, a generar las tomas clandestinas, y otro porque este negocio sigue creciendo en el caso de Calderón, pero se vincula a el narcotráfico, y las tomas siguen a la alza ya con Enrique Peña Nieto, en donde ahí un fenómeno que se empieza a caracterizar es el de la incorporación de las comunidades que son aledañas a las tomas clandestinas en este tipo de actividades. A medida que crece la participación de la sociedad, el mercado crece y demanda más mano de obra, señala Ana Lilia Pérez. Pemex desde luego permitía estas prácticas, y empresarios del sector que estaban entrando como compradores del mercado criminal. Y finalmente pregunta San Juana Martínez, y los guachicoleros de cuello blanco. Bueno, pues ahí dice Ana Lilia Pérez, otro tema que indagar. La periodista que hizo la revelación de los contratos que el exsecretario de Gobernación de Felipe Calderón, Juan Camilo Murillo, recibía de Pemex mediante prácticas que claramente obedecen a conflictos de interés, consideraba que la solución al robo de combustibles involucra desde luego a toda la sociedad. El ciudadano necesariamente tiene que ser parte de la solución a un problema que afecta a todos en el país y a la economía. Ya lo hemos estado viendo. Por un lado, pues tenemos que evitar esta práctica a través de la denuncia, evidentemente no consumir el combustible robado, sensibilizar a la gente que está involucrada en este sentido, en este tipo de actividades, tolerar las molestias que implica que en este caso un nuevo gobierno como el que tenemos en el país pues esté combatiendo de manera frontal este delito, y que bueno, pues nos ha tenido en las últimas semanas algunas implicaciones en realidad sorteables, que son fáciles de resolver, solo que a veces pues gana un poco más en algunos sectores de la sociedad el tema pues del individualismo, el tema del confort, el tema hasta del estatus, ¿no? Pero pues poco a poco el tema del abasto en las gasolineras se ha ido resolviendo, y la verdad es que la mayoría de la sociedad no solo respalda la medida, sino ha sido bastante solidaria con las acciones del gobierno en la materia. Y bueno, decíamos, Ana Lilia Pérez en su libro más reciente, Pemex RIP, Vida y asesinato de la principal empresa mexicana, advierte que este negocio se convirtió en más redituable para el crimen organizado. Tienen a gente del sector oficial, saben que desde dentro de Pemex hay esta participación y hay un mercado negro que está conformado también dentro del mercado formal. Saben que las drogas son ilegales y venderlas también, pero en el caso del combustible pueden disfrazar este robo con el mercado legal. Esto lo vuelve más redituable. Y híjole, por ahí nada más un paréntesis, decir, bueno, y el tema de la legalización de las drogas, ¿a dónde podría llevarnos haciendo esta analogía? Bueno, el combustible puede disfrazar este robo con el mercado legal, decíamos. Es un Pemex paralelo. Es la criminalidad organizada con la mejor organización que se pueda detener. Por lo tanto, ahí hay que revisar también si se va a indagar, y si se quieren nombres, si se quieren cabezas, se tiene que ir al más alto de los niveles. Y este más alto nivel tiene que ver con delincuencia organizada, pero también
con los delincuentes de cuello blanco, funcionarios y exfuncionarios del más alto nivel en nuestro país, y que sea también involucrados en otros países, quizá también en los Estados Unidos. Concluye finalmente la entrevista diciendo: hoy México está de duelo por estas personas, ya casi poco más de 90 personas que murieron en circunstancias injustas. Injusticia en el contexto social de cómo se dejó que se llegara a esto, cómo se permitió que la gente otorgue prioridad a llenar un garrafón de gasolina en lugar de pensar en su propia integridad. ¿Cuándo llegamos a esto? Cuando desde el gobierno se permitió que la criminalidad, se responde a Ana Lilia Pérez, se apoderara de las estructuras gubernamentales. Y este es finalmente otro de los aspectos que no debemos de perder de vista, amigas y amigos. Este delito se ha arraigado, se ha desarrollado, se ha fortalecido por el nivel alto de complicidad que existe con las estructuras y los funcionarios de gobierno, lamentablemente, en nuestro país desde hace ya varios sexenios. Pues así la nota, así las circunstancias, y al momento pues siguen las indagaciones, sigue el plan de combate al robo de combustible, sigue el plan de vigilancia de los ductos, y adicionalmente pues ahora se anuncia un reforzamiento de los programas sociales en materia de bienestar que se han implementado ya a lo largo y ancho del país, pero que en este caso van a tener un reforzamiento en las localidades del país donde hay una alta incidencia de estas actividades delincuenciales. Y aquí recuperamos el segundo contenido, amigas y amigos, del portal de noticias digital La Silla Rota, titulado Si vives cerca de un ducto, esto es lo que te ofrece el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Esta nota está fechada el día de hoy por la mañana y bueno, está firmada por la redacción de este portal de noticias La Silla Rota. Dice así: 1.668.000 personas que viven en municipios cercanos a los ductos de Pemex, en particular donde se registran más robos de combustible, serán los beneficiados del plan de bienestar al que se le invertirán 3.857 millones de pesos. Esto se anunció el día de hoy en la conferencia de prensa matutina del presidente. Y bueno, particularmente lo que se busca es que en las zonas en donde hay mayor incidencia de este delito se destinen recursos para fortalecer estos programas que de por sí ya se habían echado a andar para atender a los niños, a los jóvenes, a los adultos mayores y a las personas que viven con una discapacidad. ¿En qué zonas particularmente? Bueno, pues aquí tenemos en el portal, son 9 estados, y desde luego está la Ciudad de México, y aquí particularmente la alcaldía de Azcapotzalco y Gustavo Amadero, el estado de Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, en donde están municipios como Atlacomulco, Ixtlahuaca, Jocotitlán, Coyotepec, Cuautitlán, El Chorocampo, Teoloyucan, Acambaya, Culco, Jilotepec, Polotitlán, Tlalnepantla de Vaz, Toluca, Tultitlán, Almoloya de Juárez y Huehuetoca. El caso de Michoacán, Puebla, por supuesto, Querétaro y Veracruz. ¿En qué consistirán los apoyos? Los programas propiamente que estarán destinándose con mayor ahínco a estas comunidades es el programa de pensión de adultos mayores, con una población objetivo de 766.927 personas. Pensión para personas con discapacidad, con una población objetivo de 58.344 individuos. Producción para el bienestar, con una población de 151.358 personas. Jóvenes construyendo el futuro, 53.333. Tandas para el bienestar, que es este programa de estímulo, de apoyo económico a los pequeños negocios, 21.712 personas. Sistema Nacional de Becas Benito Juárez, 636.733 personas. Educación superior, media superior y educación básica, 37.000, 214.000 y 385.000 personas respectivamente. Esto es los programas que se van a estar destinando con la idea
precisamente de que la gente pues tenga alternativas adicional a la actividad económica legal que ya esté realizando, pues estos apoyos que se distribuyen en una familia porque están destinados a un joven, a un adulto mayor, a una persona que está emprendiendo un pequeño negocio, a una persona que tiene alguna condición de discapacidad, y bueno, eso con la intención de inhibir que sea por necesidad, que sea por no tener alternativa, que las personas sean susceptibles de ser manipuladas, presionadas o incentivadas por el crimen organizado para participar en estas prácticas delictivas que además implican que pongan en riesgo su vida y la de sus familias, como ya lo vimos en este terrible caso del estado de Hidalgo. Pues bueno, ahí está, y desde luego no sobra recordar, amigas y amigos, que estos programas están aplicándose ya a nivel nacional. Ocurrió un censo del bienestar, así lo llaman, llevado a cabo precisamente por la Secretaría del mismo nombre, la Secretaría de Bienestar, que sustituyó a la antes Secretaría de Desarrollo Social, y en la cual pues si tú entras dentro de este sector poblacional, ya sea como adulto mayor, como persona con discapacidad, como joven estudiante o como joven que está buscando capacitarse para después poder emplearse, pues ahí hay programas a los que se puede acudir para recibir el apoyo que se requiera. Entonces, este es el segundo contenido al que nos referimos y que va en relación también pues a la continuidad de este plan de combate al robo de combustible, de la vigilancia en los ductos, del reforzamiento de la seguridad y de el tema de las investigaciones para que se desmantelen estas redes del crimen organizado que están dentro y fuera de Pemex, que se vinculan con funcionarios de gobiernos anteriores y que también se vinculan con los propios distribuidores de gasolinas, los expendedores y las empresas productoras y distribuidoras de hidrocarburos. No solo el caso de Pemex, sino otras empresas que están entrando o que entraron al país en el contexto de la llamada reforma energética. Pues bien, amigas y amigos, continuamos ahora con el siguiente contenido. Ya habíamos comentado algunos aspectos a este respecto sobre el tema de la Guardia Nacional, hashtag Guardia Nacional Avanza. A inicios de este año, bueno, fuimos al cierre del año pasado con la discusión en la Cámara de Diputados, que después se postergó, se convocaron a foros al inicio de este año, en las primeras dos semanas de enero, a foros en la Cámara de Diputados de carácter bicameral, porque participaron legisladores tanto de la Cámara de Diputados como de senadores. Participó gente de la sociedad civil, organizaciones civiles, organizaciones de derechos humanos, especialistas en el debate, en las discusiones sobre el tema de la Guardia Nacional, y finalmente el dictamen fue aprobado en la Cámara de Diputados, ya llegó a la Cámara de Senadores. Hubo algunas resistencias por parte de la oposición, pero finalmente el dictamen avanza y se espera que en un próximo periodo extraordinario de sesiones se apruebe finalmente, quizá con algunas modificaciones derivado de las discusiones, derivado también de la solicitud del presidente de mantener el tema del entrenamiento militar y de fijar una temporalidad para que paulatinamente la Guardia Nacional pase a tener no solo efectivos militares de la policía militar y de la policía naval, sino también efectivos civiles o de policía entrenados, contratados y entrenados para tales efectos. El asunto es de la mayor relevancia porque otro tema importante en la cuestión de políticas públicas para nuestro país, pues es la cuestión de la seguridad. No solo es el delito del robo de combustible, está también la cuestión del narcotráfico, está el tema de los feminicidios, está el tema del robo en sus distintas modalidades, y eso implica que pues haya las medidas y los cuerpos de seguridad necesarios para garantizar la tranquilidad, la seguridad, el bienestar de la población también en ese sentido, además de atender las causas, además de atender el tema de la
pobreza y los sectores más vulnerables de la población. Entonces, este contenido lo retomamos del portal de noticias Aristegui. Aristegui Noticias: avala Comisión del Senado reunión con Gabinete de Seguridad por Guardia Nacional. Esta nota está publicada el día de hoy, hace un par de horas también. Dice, los titulares de las Secretarías de la Defensa, de Marina y Seguridad podrán aclarar dudas sobre la Guardia Nacional, ya que serán convocados a comparecer ahora en la Cámara de Senadores. Y bueno, esta instancia legislativa por el momento ya está en vías de aprobar el dictamen. Propusieron realizar foros de escucha especialistas, pero también hay que decirlo, esto ya ocurrió, y lo cierto es que se necesita que a la brevedad se lleve a cabo ya la aprobación del dictamen y contemos con un cuerpo de seguridad que salga a las calles y que salvaguarde la integridad de la población. En votación mayoritaria, Morena y sus aliados rechazaron la propuesta de los foros y el cronograma que, repito, ya había ocurrido en la Cámara de Diputados durante las primeras 2 semanas de este mes, mientras que se aprobó por unanimidad citar a reunión de trabajo a los secretarios de Defensa Nacional, de Marina y de Seguridad Pública y Protección Ciudadana. El acuerdo fue esperar a que esos funcionarios federales empaten agendas para ser recibidos en el Senado de la República. Y bueno, por razones de tiempos legislativos, este proceso tendría que ocurrir en las próximas horas, contando con que se presenten los secretarios del ramo de seguridad y que se pueda trabajar en conjunto con la Comisión de Estudios Legislativos Segunda. Reconoció que Morena no está de acuerdo en algunos puntos de la minuta y advirtió que se buscará modificar los artículos 13, 16 y 21 para recuperar lo que planteaba originalmente el presidente de la República y rescatar otros artículos transitorios. Básicamente, que la Guardia Nacional tenga adiestramiento militar y que se establezca la temporalidad de su actuación, como lo comentábamos inicialmente. Además, dijo que sí es positivo escuchar a los especialistas, para lo cual hay muchos formatos posibles y no solo los foros. Y cabe señalar lo que ya hemos mencionado, pues que ya hay minutas y que ya hay evidencias de la discusión y de los foros realizados por parte de la Cámara de Diputados. Así, pues avanza, ya pasó el filtro de la Cámara de Diputados, avanzó en la Cámara de Senadores y esperemos que muy pronto, amigas y amigos, pues tengamos ya este cuerpo de seguridad, que es otra de las medidas urgentes, además del tema del sector salud, y posteriormente pues habrá de plantearse el tema educativo. Ya se ha venido trabajando en los foros la cuestión del nuevo proyecto educativo. Ya se ha hablado, por ejemplo, de la sustitución del INEE por el Instituto de Revalorización del Magisterio, que tiene pues también una propuesta de profesionalización, de capacitación, de evaluación, sí, pero sin el componente punitivo de la ya conocida mal llamada reforma educativa. Y bueno, ahí habremos de convocar y participar pues todos los profesionales de la educación, maestros, estudiantes, padres de familia, para construir todos juntos el nuevo proyecto educativo. Pues ahí están los pasos que ha venido dando el nuevo gobierno en estos primeros días, primeros 45 días de gobierno, en donde pues ha habido ya políticas en tema de desarrollo social, de bienestar, de equilibrio macroeconómico, de combate a la delincuencia organizada, como lo estamos viendo, de generación de un cuerpo de seguridad y también de la ocurrencia de programas sociales que busquen atender a los sectores más vulnerables de la población en nuestro país. Pues bueno, amigas y amigos, con esto cerramos el tercer contenido y vamos al último de los contenidos del día de hoy. Este contenido retomado del portal de noticias Revolución 3.0, portal digital. Este contenido está publicado el día 17 de enero de este año y está firmado por la redacción del portal Revolución 3.0. Se titula: En 45 días, AMLO ha logrado fortalecer las actividades económicas y al peso. Vislumbran que en el sexenio habrá crecimiento único y estabilidad. Y bueno, aquí, amigas y amigos, ya hemos comentado otras notas de este tipo. Yo siempre soy muy cauto en este sentido, porque la verdad es que
los mercados, la gente de las finanzas, tanto dentro como fuera del país, siempre buscan generar inestabilidad cuando un gobierno no les es afín, cuando sienten atacados sus intereses. Así que lo que hoy estamos viendo en materia de indicadores de confianza, de certeza y de pronóstico positivo para el desarrollo económico de nuestro país, también es algo que puede ser inestable, porque muchas veces decimos tiene que ver más con la especulación de intereses financieros que propiamente de lo que está pasando en el país. Pero es un indicador que hay que destacar porque pues al final, desde finales de la campaña, en el periodo de transición, cuando se decidió por la consulta ciudadana cancelar las obras del aeropuerto en Texcoco, se hablaba de una hecatombe financiera, de una caída de la moneda, de que iba a haber fuga de capitales, y esto no solo no ocurrió, sino que incluso pues hay un desempeño en estos primeras semanas de gobierno bastante aceptable, bastante pues exitoso de el gobierno mexicano en materia económica. Esta nota, decíamos, firmada por la redacción del portal, pero específicamente por Ricardo García, dice: de acuerdo con datos oficiales del Banco de México, el peso ha arrebatado al dólar 1.39 unidades, lo que equivale a una ganancia de 6.85% para la moneda nacional desde el 3 de diciembre hasta el cierre del miércoles pasado. En ese sentido, es importante precisar que la moneda mexicana es la moneda emergente con mejor desempeño frente al dólar en el periodo de referencia. Es decir, la moneda nacional, nuestro peso mexicano, ocupa el primer sitio del ranking de divisas de economías emergentes de Bloomberg, de entre 25 divisas medidas o comparadas. Entonces, bueno, pues ahí tenemos este aspecto. Y por otro lado, decir internamente se debe la estabilidad, el desarrollo, el crecimiento económico proyectado en estas primeras semanas de gobierno, en su mayoría se debe a que el nuevo gobierno ha llevado una política monetaria muy responsable, y que desde el legislativo, en el caso de los legisladores de la Cámara de Diputados y Senadores, se hizo un paquete específicamente en la Cámara de Diputados económico con finanzas sanas. Por otro lado, también decir que el peso cerró la sesión en la semana pasada con una apreciación del 0.55% para cotizar alrededor de 18.89 pesos por dólar, siendo la divisa con mayor ganancia frente a la moneda de Estados Unidos, y tocar un nuevo mínimo en el año de 18.88 pesos por dólar. No olvidemos que al final del año pasado incluso el peso llegó a rebasar la barrera de los 20 pesos por dólar, ¿no? De acuerdo con los señalamientos expresados por senadores y diputados, es posible inferir que la ganancia del peso frente al dólar se debe esencialmente a la buena percepción que tienen los inversionistas extranjeros de las perspectivas económicas del país, más que a un fenómeno de corte internacional. Por supuesto, también interviene el tema del cierre parcial del gobierno de los Estados Unidos, intervienen otros factores, por ejemplo, desde la Unión Europea, pero un aspecto que rescatan, en este caso la nota y los especialistas, es que hay un buen desempeño de la autoridad gubernamental en materia económica, hay un acierto histórico para la administración del presidente Obrador y para la gestión realizada por Carlos Ursúa como secretario de Hacienda en tan solo 45 días. No solo no se cumplen los pronósticos catastróficos, sino incluso hay un desempeño positivo que sorprende a propios y extraños. Y aquí hay que decirlo también, amigas y amigos, una característica de los gobiernos neoliberales que nos anteceden es el generar o que los inversionistas extranjeros vean a México o vieran a México como un paraíso fiscal, como un paraíso en el que no se pagan los impuestos que tienen que pagar en sus países de origen o en otras regiones del mundo, como un país en donde hay una mano de obra calificada sumamente barata con respecto a otros países del mundo.
Sin embargo, también los inversionistas no son ingenuos y lo cierto es que son conscientes de la gran corrupción que caracterizó a estos gobiernos neoliberales y muchas veces esta corrupción los hacía presas de las mordidas, de los sobornos a las autoridades de gobierno de distintos niveles o incluso de la necesidad del pago de derecho de piso a la delincuencia organizada, lo cual a la postre pues resultaba muy costoso para ellos cuando ahora tienen un gobierno con un buen desempeño económico pero con una política central de combate a la corrupción. Esto también da certidumbre, confianza y les hace pensar que México es un país seguro, un país confiable, un país en el que se puede invertir, donde hay que pagar impuestos que se requieren, donde hay mano de obra calificada que merece una remuneración cada vez mejor, cada vez con mayor poder adquisitivo, pero sobre todo es un país que les ofrece certeza porque la corrupción se está combatiendo y la delincuencia se está combatiendo de tajo. Y eso los inversionistas también lo valoran y es una de las factores que explican este buen desempeño, esta buena calificación y ese buen pronóstico para el crecimiento económico de nuestro país. Así, en 45 días, el fortalecimiento de la economía se ha logrado y esto pues es una buena noticia que lamentablemente o explicablemente los medios masivos de comunicación pues no están reportando o no lo reportan con la frecuencia que debieran hacerlo. Pues así las cosas, amigas y amigos, ya estamos cerrando la emisión del día de hoy. Vamos, por supuesto, a la sección acostumbrada ya, la agenda, hashtag la agenda me canso ganso. Y el día de hoy, amigas y amigos, pues estuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador hace 6 horas en la presentación de los programas integrales de bienestar, estos que comentamos en el segundo contenido el día de hoy, desde Ixtlahuaca, uno de los municipios cercanos a la explosión de los ductos en el estado de Hidalgo. Este municipio, desde luego, en el Estado de México, pero pues cercano a aquella región, aquella comunidad. Ahí ocurrió la presentación de estos programas de bienestar. Y bueno, el día, permítanme ustedes, se me movió un poquito aquí la pantalla. El día de hoy también, hace 6 horas, decíamos, bueno, está la presentación de los programas. Hace 11 horas, la presentación de los programas integrales de bienestar desde Acambay, también el Estado de México. El día de hoy, hace 16 horas, pues se llevó a cabo la acostumbrada conferencia mañanera. Por supuesto, hubo conferencias extraordinarias el sábado, el domingo, para informar de pues la situación de la explosión, los heridos, las personas fallecidas, las investigaciones y bueno, la indagación sobre lo que detonó la explosión, que hasta el momento sabemos que se sostiene la hipótesis de que la explosión fue provocada, de que alguien generó el incendio de manera premeditada como una forma de seguir pues saboteando este combate a el robo de combustible por parte del gobierno federal, tratar de inhibir, desincentivar la medida y bueno, pues esto ya tuvo consecuencias mortales en el caso pues de las poco más de 90 personas que lamentablemente perdieron la vida. Aún así, el gobierno ha manifestado que no va a desistir en el combate a este robo de combustible y por supuesto también no va a desistir en la investigación hasta las últimas consecuencias para castigar a los responsables, pero a los responsables del más alto nivel. En ese sentido se dijo no a los chivos expiatorios. El día 18 de enero fue en el marco de la explosión, pues se llamó, el presidente llamó al gobierno a prestar auxilio a la ciudadanía. Ese mismo día se publicó un mensaje en sus redes sociales lamentando la circunstancia. El día 18 de enero también se presentó el programa de apoyo más temprano a productores del campo antes de que ocurrieran estos acontecimientos.
con el programa de precios de garantía para granos básicos desde el estado de Zacatecas. El mismo día 18 pues ocurrió en ese marco la conferencia de prensa correspondiente, el día 17 de igual manera, y el día 16 de enero, que fue el primer día después de nuestro contenido anterior, se llevó a cabo la reunión nocturna del Gabinete de Seguridad, en donde se confirmó que se sigue avanzando hacia la normalización en el abasto de combustibles. Ahí, pues no sé cómo les haya ido a ustedes, amigas y amigos, la verdad es que yo no padecí el tema del combustible. Cuando tuve que ir a cargar lo pude hacer y lo pude hacer de manera ágil. Ahora acabo de cargar el miércoles respetando esta propuesta de los días de acuerdo con la terminación de la placa y lo pude hacer sin ningún problema. La verdad es que yo no vi, sí vi colas en algunos momentos, pero no me tocó padecerla. Creo que el tema de la compra de pánico, de la desinformación fue un factor fundamental y poco a poco pues se ha ido normalizando el abasto también en otros estados de la República. Pues con esto, amigas y amigos, vamos cerrando, vamos desde luego agradeciendo su presencia y quiero desde luego hacer la recomendación de lectura, nada más que hoy me ganó un poquito el tiempo, la verdad, dicho sea con toda honestidad, pero tengo para aquí a la mano para recomendar a ustedes este libro que es uno de los materiales que más pues me impactó y por otro lado que forma parte del fundamento filosófico epistémico de mi trabajo de investigación doctoral. Este libro escrito por el extraordinario filósofo argentino de nacimiento, pero ya mexicano por adopción, Enrique Dussel. Este libro se titula Filosofías del Sur, Descolonización y Transmodernidad. Y bueno, este libro está escrito por Dussel en el año, efectivamente en el año 2015, editado por la casa editorial Akal, que es una casa editorial que publica en Argentina, España y México. Y bueno, este texto constituye una obra en donde Enrique Dussel una vez más se destaca por cuestionar radicalmente el protagonismo de la filosofía eurocéntrica y en su propuesta construida a través de 5 décadas se ofrece un sitio a todas las tradiciones de pensamiento, especialmente a las excluidas. En el diálogo internacional contemporáneo, los textos amerindios, el pensamiento árabe y la narrativa del África bantú se separan así de su carácter exótico y se ofrecen como esquemas críticos. Con la inclusión como punto de partida, el autor hace una profunda lectura de Pablo de Tarso, Nietzsche, la Escuela de Frankfurt, Slavoj Žižek y el marxismo para entablar un diálogo crítico que parte de la realidad concreta, es decir, la historia inmediata de muchos pueblos, hacia un momento donde confluyen todos los puntos de vista. De esta forma el lector encontrará aquí los textos que exponen de manera directa el trabajo de un filósofo que con su obra ha provocado un corte transversal a la modernidad con visos cercanos a todos a un mundo transmoderno. Pues esta es la recomendación de lectura del día de hoy, amigas y amigos. Enrique Dussel, Filosofías del Sur. Y bueno, vamos a, como de costumbre, a mandar los saludos a quienes nos regalaron el favor de su presencia el día de hoy. Mateo Suri, muchos saludos, gracias por acompañarnos. Perla Mérida, también que estuvo por aquí con nosotros. Eli Torres, a la maestra Raquel Bárcena Molina, muchos saludos. Carmen Ortega, saludos a Yoyis Aries. Tania Alonso, Brenda SH, ¿quién más por aquí? Carla García, Lore TL, ya nos volvió a acompañar, qué bueno, bienvenida. Daniel Alcaraz, saludos.
Giovanna Morales Romero, también muchos saludos. María Bonita, Itzel Santos, saludos. A ver, Verónica Like, saludos. Miri NCR, muchos saludos. Karen MB, saludos. Elizabeth Flores, saludos. Romina Vargas, Rangel, saludos. María Bonita nos decía en la transmisión, yo creo que cada vez existe menos conciencia de los actos que se efectúan. Al final del día es bien sabido que el hecho de ser ignorante no evade la responsabilidad y mucho menos la toma de cuentas ante la ley. Pues sí, esa es una realidad. Y es un tema multifactorial. Por un lado, la cuestión de la necesidad, por otro lado, la cuestión pues el desconocimiento, la ignorancia, por otro lado, pues la manipulación, la falta de oportunidades, de alternativas, la búsqueda del camino fácil, es decir, son una multiplicidad de factores. Gracias, María Bonita. Dani MH, saludos también. Gabriela Bonifacio, muchos saludos. Kirena Tomodachi, saludos. Lore M. Benítez, también muchos saludos. Andrea Azalco, Hannibal, saludos. Andrea Olvera, que anduvo por aquí. Beth Valenzo Guillén, saludos. María Torres, saludos. Clara Cruz Fernández, Tere Sánchez, saludos a todas, a todos. Aranza RZ, Edna Martínez, Moni Tushi Jackson, saludos del equipo Cucú. Sinji Walk, saludos, que ya vimos también que se inscribió a nuestro canal. No olviden, así como Sinji Walk, ayúdenos a estar en las tendencias en YouTube. Entren al canal, suscríbanse, denle like, compartan los videos, ayúdenos a reproducirlo y a llegar poco a poco a más gente, igual que aquí en Facebook. Raquel Damián, saludos. Ana Lilia, saludos. Les Hernández, también muchos saludos. Gaby Ruiz, Red Uzi Balcones, Giovanna Morales Romero, saludos. Y Esme Bellatrix, muchos saludos también, nos saludaron en la transmisión. Pues saludos a todas, a todos, les agradezco mucho el favor de su presencia, como siempre recordándoles que este es un espacio por la promoción del consumo y producción de contenido inteligente en la red. Hoy 22 de enero de 2019, esto fue Ciberterritorio Informativo en su edición número 23. No olviden acompañarnos el viernes a las 9 de la noche por este mismo medio en la primera emisión del contenido Ciberterritorio Bohemio. El lunes próximo en la emisión de Ciberterritorio Socioemocional con Ángeles Dávalos a las 9 de la noche. Y el martes nos volvemos a ver por aquí como de costumbre. Mi nombre es Manuel López Sáenz y les agradezco mucho su presencia. Muy buenas noches, que descansen. Hasta la próxima.